Aquí estamos en Quédate en Casa. Bueno, una buena onda entonces de Luján, ¿eh? Muy buena onda. Estuvo Massa, estuvo el doctor de Pedro, estuvo Lalo, digo, estuvieron Sí, todos. y muchas inauguraciones en la ciudad de Luján porque fue el último día que se podían hacer. Al martes fue el último día que se podían hacer inauguraciones, actos públicos, ese tipo de cosas, y bueno. Aprovechó Leonardo Luis, le dio un raíz. Había que aprovechar además la presencia de... Claro, hasta la noche, ayer a la noche inauguraron una plaza, una cosa fantástica. Bueno, Sí. Celeste Juan, datos del tiempo en la región a esta hora. Datos del tiempo, 17 grados 4 décimas la temperatura en toda la Sí. región, cielo despejado y humedad 80%. Hay elecciones. Hay elecciones. El 12 de septiembre es la primaria abierta, simultánea y obligatoria. Así El es. 14 de noviembre la elección general. ¿Ya se fijó dónde va a votar, Juancito? Sí, Instituto San Luis Gonzaga, Villa Flandria, mi bello pueblo. Qué suerte que le Sí. toca cerca de su casa. No, aparte no me... No cambió el domicilio. Desde el año 2003 voto en el mismo lugar. Ah, bueno. Una cosa fantástica. A mí me tocó lejos. No me diga. Entonces me tocó en Barrio Güemes. Bueno, Yo iba en Parque La Argentina, me tocó en Güemes. qué hermoso. Bueno, cosa. No, porque claro, creo que hay la misma cantidad de mesas, pero la distribución ha cambiado. Acá en Luján hay mucha gente va también por protocolo, que ha cambiado, por lo ¿eh? menos Sí. en Rodríguez van a Claro. ser 8 mesas por escuela. Por lo tanto, se habilitaron muchas escuelas más. Buena onda. Muy bien, le decía, hay elecciones en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y también en las comunas. En General Rodríguez, amigas y amigos, ha concitado la atención de la ciudadanía la presentación de distintas listas. A mí me parece que vamos camino a una enorme polarización entre la lista del oficialismo y la que se recuesta en la precandidatura a diputado nacional de Diego Santilli y encabeza como precandidato a concejal Darío Cúbar. De esa lista es integrante en el quinto lugar, si no estoy equivocado, lo digo, el licenciado Ariel Martínez, que está con nosotros. Ariel, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer en estar en este estudio, en Sí. este rol diferente, ¿no? Que ya me tocó en alguna oportunidad en otro programa, pero la verdad que un gustazo. Bueno, claro, sí, compañero de la casa, Ariel. Por supuesto. Y ahora precandidato, pero ¿sabes qué? Me parece, primero, destacar esas precandidaturas, Ariel, que llegan producto no solamente de la preparación. A mí me parece que para ser concejal hay que tener no solamente, si querés, cierto nivel académico, sino también formación política y territorial y trabajo territorial, sino también producto de la vocación, ¿no? Hoy en día uno ve las listas de concejales, lo ve mucho en Rodríguez, que son, viste, a veces son intentos de quedarse con un laburito, ¿no? Digo, a mí me parece que la vocación de hacer cosas por los demás en este sentido está presente, principalmente, digo, en tu caso. Bueno, gracias por lo que me toca. La verdad que coincido. Imagínense que en Rodríguez, en una situación, no podría decir sorprendente, pero sí que no deja de admirarnos, 21 listas, ¿no? Y uno ¡Una locura! recorre las listas y con el mayor de los respetos, y humildemente lo digo, pero Sí. uno recorre nombres que realmente dice, bueno, claramente no han tenido participación previa en política, pero así Sí. tampoco uno ve que haya gran cantidad de vecinos involucrados en la cosa pública, lo que uno podría llamar de ese modo. Entonces uno dice, bueno, esto es algún dirigente o alguna persona o personalidad o alguien que de repente ve una oportunidad, y a veces pareciera hasta incluso laboral, rejunta a un grupo, y perdón el término, a un grupo de amigos, de vecinos, de conocidos, y dice, che, préstame el nombre, y así luego se ve, no solamente en el proceso de campaña, que es arduo, duro, difícil, de jornadas muy largas, sino que después también se ve en el día del comicio en particular, donde dice, bueno, 21 listas, esperemos 21 fiscales de mesa, y con suerte encontrar 5 o 6. Es decir, ¿qué quiere decir? Que son agrupamientos circunstanciales que no logran ni siquiera arrimar a una fiscalización relativamente eficiente. Por ser livianos, son aventureros, ¿no? Digo, listas, digo, producto de una aventura, digo que... Por en serio, a mí me parece que lo que menos hace es aportar a un Rodríguez mejor, digo, confunden a la ciudadanía, me parece que son listas que, como decías, yo me hago cargo de lo que digo. Uno hace más de 20 años que está en esto, digo, yo estoy cada vez más quisquilloso, además, con el tema de los candidatos. Claro, ¿viste? Cuando carecen de cualquier preparación o esto del desconocimiento de la cosa pública, buen término Ariel usado,
Me parece que hasta de gusto. Ojo, no quiero ser antidemocrático, participen todos los que quieran, pero loco, hay que prepararse un poco. Y por eso me parece que la lista, digo, que vos integrás, que encabeza el ingeniero Darío Cúbar, que además ha concitado, vuelvo a decir, la atención de toda, digamos, la opinión pública de General Rodríguez. A mí me parece que inevitablemente hay una polarización, como la que ocurrió en la elección de 2019, porque además surge de un pedido y de una cuestión relacionada con esto, ¿no? Del cubarismo y de todas las, digamos, los grupos que lo acompañan, de nunca haber dejado de estar en el candelero, en la ayuda al vecino, más con la pandemia. Yo, digo, honestamente pensé que Darío Cúbar, una vez que dejara el gobierno el 10 de diciembre, se iba a tomar, no sé, un año sabático. Y el 11 estaba ahí, estaba Cúbar, al lado de los vecinos, Ariel. Coincido. Con esto último, déjame redondear con lo anterior que mencionábamos. Creo que yo soy uno de los primeros que dice que a la política debe y es necesario e imprescindible que se sume gente nueva. Yo soy un apasionado de eso y sigo bregando. Pero no puedo dejar de resaltar que una cosa es sumarse, no digo necesariamente una estructura política clásica, pero sumarse al quehacer público y eventualmente pueda llegar a una candidatura. Y otra cosa es lo que vos bien mencionabas, y yo coincido y me hago cargo, de aventureros. Y ahora voy específicamente a lo que decías con respecto a nuestro espacio. Creo que Darío ha sido un ejemplo de vocación, porque realmente él con su estudio de ingeniería, su profesión, además de haber llegado probablemente a uno de los niveles en términos ejecutivos, recordemos que es de lo más importante que se puede aspirar en una localidad. Es cierto que luego vendrá gobernador y presidente, pero pensémoslo en términos ejecutivos. Claramente logró su objetivo, creo que hizo una muy buena gestión, aportó al crecimiento y al desarrollo de nuestro pueblo, y no obstante eso, como bien decías, en un contexto imposible, debo decir en algún término, porque era imposible muchas veces estar al lado del vecino en el sufrimiento, en las necesidades, pero él y su equipo más cercano decidió apostar por ese trabajo y seguir apostando y ayudando y colaborando al vecino, teniendo un fuerte espacio opositor, pero siempre trabajando en la vocación de no caer en el no porque no, sino de tratar de equilibrar y de buscar siempre los consensos y el bienestar y lo mejor para nuestra ciudadanía. Y la verdad que en eso ha generado escuela y así también luego refleja la lista que él lleva, ¿no? Es importante hablar de este tema de tantas listas y tantas personas, y a veces apunto, bueno, ahora con 21 listas en una ciudad que tiene alrededor de 130.000 habitantes, claramente todos conocemos a alguien que participa en alguna lista, más de uno seguro. Pero también hay listas en las que hay partidos que son muy personalistas, por ahí le inflan el ego a una persona y esa misma persona va todos los años, y está bueno, como dice Ariel, de que hay que permitirle el ingreso a gente nueva en la política. Y la gente que ya está, también que vaya preparando a esas personas nuevas. Pero bueno, me voy a volcar a lo que sería la labor legislativa en el distrito, Ariel, y ¿a qué cuestiones vas a apostar vos en caso de llegar a ocupar esa banca, no? Muy buena pregunta. Creo que es una pregunta que además en este contexto es imprescindible y es necesaria que todo aquel aventurero no que se embarca en buscar el voto de la gente haga hincapié en estas ideas. Yo en lo personal tengo dos grandes ejes de trabajo, creo que uno, y el que me parece que es imprescindible en tiempos de pospandemia, es trabajar en un proyecto que yo vengo elaborando y profundizando desde hace más de una década, que es la idea de tener un centro universitario en General Rodríguez. El intendente, con buena voluntad, vamos a decir, el intendente actual, ha anunciado con bombos y platillos la creación o próxima o pronta creación de una universidad, cosa que en lo personal y de nuestro sector hemos celebrado ampliamente, pero lamentablemente vemos que eso no ocurre y de hecho debo decir con tristeza que según me dice algún amigo del sistema universitario, recordarán que yo llevo casi 20 años en el sistema, que viene un poquito, vamos a decir en el mejor de los casos, no por falta de voluntad del distrito, sino que viene un poquito frío el tema. No digo que está en el freezer, pero seguro que en la heladera. Entonces, mientras tanto, nosotros tenemos la obligación y la necesidad de pensar en un centro universitario. Algo que podríamos haber hecho, seguramente sí, pero en 4 años no llegamos a hacerlo, y creo que es tiempo.
Porque nosotros a través de un centro universitario no solamente podemos canalizar oferta académica de distintas instituciones universitarias, sino también, y como ha pasado en Moreno, como ha pasado en Pilar, como está pasando en Pilar, porque próximamente va a tener su universidad, es decir, el centro universitario termina siendo una piedra fundamental o un basamento para una universidad futura o posterior. Y eso ya se puede hacer. Eso se puede hacer con una ordenanza, con una decisión política y de la gestión. Y creo que el Consejo es un pilar fundamental. Y otro elemento básico y central que creo yo que debe encarnar cualquier Consejo Deliberante es la discusión que yo no me voy a correr, porque es algo que lamentablemente a veces en los pueblos se abandona, y pido disculpas a quienes ocupan hoy los cargos, que es la discusión ideológica. ¿Sí? Yo creo que es necesario llevar al Consejo Deliberante la discusión ideológica política. No la ideología en el sentido dogmático, pero sino el concepto que uno tiene sobre las cosas que luego se traduce en política. Y eso no puede ser otro lugar que el Consejo Deliberante. Bueno, sí, a ver, nosotros, cada vez que hay elección legislativa, yo siempre digo, el Consejo Deliberante debe ser la usina de ideas y debate de las ciudades, en este caso el General Rodríguez, que todos queremos decir. Y es cierto, Ariel, que toda bancada tiene ese componente ideológico de formación, de abordar las problemáticas. El General Rodríguez que se quiere en lo turístico, el General Rodríguez que se quiere en lo educativo, el General Rodríguez que se quiere en la salud pública, en el medio ambiente, en la seguridad, debe quedar plasmado en ordenanzas que trasciendan los gobiernos, porque después viene un gobierno y tira todo lo que hizo el anterior y vuelve sobre los mismos temas con otra mirada. Para eso es el Consejo Deliberante, para empatar, ¿no? Para equiparar eso. Pregunta, ¿qué diagnóstico hacen ustedes de el General Rodríguez hoy, ¿no? Digo, después de un año y medio de gobierno de Mauro García. Mira, yo sinceramente creo que en muchos aspectos se ha retrocedido. Lamentablemente, no puedo decirlo de otro modo. Yo veía, por ejemplo, que se está trabajando en el hospital veterinario, ¿no? El que llaman el hospital veterinario, sí, que es una obra, de hecho, era una promesa de ellos o de uno de sus candidatos. No me parece una mala idea, al contrario, yo creo que es una buena idea. Pero a ver, nosotros, por ejemplo, en nuestra gestión presentamos al Consejo y la mayoría opositora, que era una máquina de impedir, cosa que nosotros no somos ni vamos a hacer, aunque creo imprescindible una mayoría opositora en el Consejo Deliberante, porque todos los hombres son buenos, pero más buenos si se los controla, habrá dicho, sí, claro, General alguna vez. Sí. Y es necesario un contrapeso. Y eso, incluso para los oficialistas, eso hace bien a la gestión, porque hace que tengan más cuidado, más atenciones. Y vuelvo al punto. Nosotros habíamos presentado un hospital, no un hospital, sino un espacio de tratamiento de adicciones. Recuerdo cuando fue el tema de Chano, que tanto se habló. Es decir, nosotros lo presentamos, es decir, estaba la idea, el proyecto, ya tenía su plano, el lugar de desarrollo, etcétera, y el actual oficialismo lo bochó. Yo pensé que era una cuestión meramente política, pero hay un trasfondo ideológico, porque luego ellos son gestión y hoy deciden hacer un hospital veterinario. A ver, yo no soy de los que cree que es una cosa o la otra, pero lamentablemente, como todo en la vida, hay que priorizar. Y probablemente primero habrá que hacer una cosa y luego habrá que hacer otra. Te doy otro ejemplo. Bueno, me acuerdo inclusive, Ariel, sí, que fue muy fuerte esa campaña, porque incluso había salido hasta con cartelería, no al hospital, no al centro, digamos, una cosa que yo no... Y es verdad, las prioridades es eso, ¿no? Gobernar es fijar prioridades. Exactamente. ¿No? Y ahí el público lo termina viendo, el oyente, el televidente, el vecino de General Rodríguez, quería decir. Digo, ¿para dónde va? A mí me parece que... bueno, ahí está el Consejo Deliberante y es cierto que lo de las mayorías opositoras sirven de alguna forma también para marcarle el rumbo a los gobiernos que no lo encuentran, ¿no? Desde ya, vos imaginate, y ya que estamos haciendo foco en salud, nosotros recuerdo cuando presentamos y posteriormente construimos e inauguramos el hospital odontológico y el hospital oftalmológico. Cuando nosotros lo hicimos, para ellos no eran un hospital. Ellos decían, de hecho hacían campañas diciendo que nosotros no habíamos hecho un hospital, era lo sumo una gran sala. Luego ellos hacen, que bienvenido sea, y estuvo fantástico, un hospital orientado a la cuestión de COVID, que luego va a ser reorientado a otros objetivos de salud. Y se convirtió en un centro sanitario, al lado de otros dos hospitales. Es decir, ellos pasan a hacer gestión y cual una especie de pastor que bendice, han bendecido el edificio y se convirtió ahora sí en un hospital. ¿Y qué quiero decir con esto? Era un hospital antes y lo es ahora.
Y hoy es una buena decisión tener un hospital adicional, que luego será un traumato, o será para parturientas, o pediátrico, o lo que se decida hacer, espero en consonancia con la decisión del Consejo Deliberante, y va a ser bienvenido y va a estar muy bien. Y también está bien el hospital veterinario, pero lamentablemente, cuando uno ejerce un cargo de poder, debe, y sobre todo político, y en representación del pueblo, debe asignar prioridades. ¿Era una prioridad frente a un hospital o a un espacio de tratamiento de adicciones? Yo puedo dar mi opinión, que claramente para mí era prioritario el otro. No quiere decir, e insisto con esto, que no sea necesario, y al contrario, yo soy un defensor de toda clase de vida, y eso incluye la vida de nuestras mascotas y de nuestros animales. Pero no obstante eso, insisto, la asignación de prioridades luego se traduce en presupuesto, y el presupuesto se traduce en ejecución de gasto e inversión. Y si eso no se hace bien, luego nada se hace bien. Entonces, es imprescindible que la ciudadanía entienda que nosotros necesitamos tener una oposición fuerte con gran cantidad de presencia de concejales. Y eso se logra, lamentablemente por ahí, para mal de algunos, tratando de unificar el voto en una sola fuerza. Entonces, no solamente yo veo un escenario de polarización, sino que planteo la necesidad de polarizar. Nosotros tenemos que concentrar el voto de todo aquel que crea que el kirchnerismo no es la respuesta en el espacio de Juntos. Y no es en desmedro de otras fuerzas, es en el entendimiento de lo que algunos profesionales llaman el voto útil. Que yo sé que tal vez no se expresa tanto en las PASO, y sí irremediablemente para todos, porque algunos dirán, tal vez lo votan con un gran nivel de convicción y otros no tanto, lo admito, pero entienden la necesidad de, bueno, nosotros tenemos que sumar concejales opositores, que sean capaces de poner en discusión los temas, y si hace falta utilizar esas mayorías para poder bloquear alguna decisión que entendamos no sea viable. Por ejemplo, les doy un caso concreto. Nosotros tuvimos el tema de la ordenanza vinculada al uso de agroquímicos. ¿Qué hizo nuestro bloque? Presentó un proyecto de ordenanza, perfectible seguramente, en base a fallos judiciales, con antecedentes, seguramente perfectible. ¿Qué hizo el oficialismo? Con convivencia de algún sector opositor, lamentablemente, crear una comisión. Una comisión que hasta la última vez que vi no se reunió nunca. Es decir, el problema no fue resuelto. El problema no fue atendido. El problema fue distraído con una artimaña de lo peorcito de la política. No digo que no, probablemente hubiera sido interesante una comisión de seguimiento, pero nosotros teníamos que aplicar una norma. ¿Y saben cuál es la trampa peor? Que una ordenanza se cambia con otra ordenanza. Nosotros podíamos aplicar una ordenanza de forma cuasi o casi inmediata, generar la comisión también, y luego cambiar la ordenanza si había que cambiarla. Pero cuando no hay voluntad política, cuando no hay entendimiento de los procesos legislativos, o hay entendimiento pero se hacen los distraídos, pasan estas cosas, donde se sigue fumigando en cualquier lado, sin ningún tipo de control, más allá de los que ya existían, sin ninguna restricción, más allá de los que ya existían, y una comisión que no funciona, y no existe. Algunos le atribuyen esta frase con otras palabras a Juan Domingo Perón, ¿no? Crear una comisión para que algo no se dé, para que algo no prospere, pero sí, en eso tienen razón, el observatorio quedó ahí. Los pedidos que hicimos desde los sectores ambientalistas no tuvieron respuesta, ni siquiera ahora en campaña, ni siquiera en campaña. Vos decís, bueno, en campaña, ¿vieron como el meme de Frankenstein? Que Claro. dice, yo pensé que eras un monstruo, ¿no? Pero estoy en campaña. Pero claro, Celeste, digo, pero además me parece muy, muy atinado, Ariel, esto que decías de la expertise legislativa también, ¿no? Digo, y su uso. Para llegar al Consejo Deliberante hay que saber. Y también voy a coincidir con el diagnóstico que hace eso, con esta proclama de alguna forma, de decir, bueno, loco, hay polarización. Se juegan por una o por la otra. Esto del voto útil, del voto desperdiciado, lamentablemente, por ahí en otros de los distritos que nosotros manejamos informativamente, hay otros escenarios. Yo digo a la gente, bueno, vote el que usted quiera. Pero a veces, digo, indudablemente lo que sucede en General Rodríguez es que allí hay una oposición o un sector de la oposición no más fuerte, sino mucho más fuerte que el resto, que lamentablemente, digo, va a tener que aquellas personas que tienen la convicción de no votar al oficialismo, digo lamentablemente porque por ahí, digo, es una situación obligada, van a tener que ir por ahí, Ariel. La verdad que yo no puedo más que coincidir, más allá de que es difícil ponerse en un rol de analista donde alguno dirá, bueno, pero vos te ves directamente beneficiado o tu sector se ve beneficiado, no me corro de ese lugar, lógicamente, pero no puedo dejar de compartir mi humilde análisis.
pero es un análisis que yo hago desde hace 1 año y medio, 2. Es decir, cuando a mí me tocó ver con tristeza como el otro sector opositor llevó todo al ridículo, donde llevó al rompimiento y eventualmente llevó a este escenario donde muchos vecinos me pasan la calle, nos reclaman la unidad de la oposición, que para mí es imprescindible, y yo creo y confío que luego de la PASO, que creo que va a ser un resultado abrumador frente a las otras opciones por parte de nuestra lista encabezada por el ingeniero Darío Cúbar, con lo cual confío que el resto de las fuerzas se van a allanar e independientemente de estar o no estar en una boleta, van a seguir trabajando y militando y con el entendimiento de que necesitamos la mayor cantidad de concejales para limitar y poder luego prosperar en lo que nosotros creemos es un mejor General Rodríguez. Con esta última reflexión, Ariel, te agradecemos por venir. Por favor, muchas gracias a ustedes y un placer estar acá como siempre.